Muy amados hermanos en Cristo y amigos, volvemos de nuevo a reflexionar en el capítulo 11 del libro de los Jueces. Nos cautiva la biografía, el relato que hace el Espíritu Santo en el libro sagrado, en las Sagradas Escrituras, de este hombre valiente Jefté. Entramos en aquel escenario donde él desarrolló en realidad una actividad de fe destinada en los propósitos de Dios a liberar a su pueblo de la opresión de un pueblo opresor y cautivador que los tenía oprimiendo durante largos 18 años. Leo ahora en Jueces 11, versículos 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Pasamos al versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Que el Señor bendiga su palabra a nuestro corazón. Hay un texto en Lucas 17, versículo 5, que dice así, resumiendo el texto, en Lucas 17, versículo 5, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué texto más llamativo? Los hombres que estaban viendo con sus ojos físicos al Mesías, y al recibir sus enseñanzas y darse cuenta que no eran hombres de fe, le pidieron al Señor, y esta debería ser la constante oración de cada uno de nosotros: Señor, aumentanos la fe. En un mundo cada vez más alejado de Dios, en un mundo cada vez más confuso, materialista, un mundo idólatra, nosotros los hijos de Dios deberíamos orar: Señor, auméntame la fe. Decía que al leer este capítulo 11, entramos en espíritu en el escenario donde un hombre de fe desarrolló una actividad de guerra, de lucha, para tener el triunfo sobre el enemigo. Pero ya hemos señalado, era un hombre de fe, está incluido en los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Por lo tanto, bien nos hace este texto: Señor, auméntame la fe. Empezamos leyendo en el verso 3 que huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Se ve en él el cuadro triste de un hombre defraudado por sus hermanos de su justa herencia, huyendo de ellos bajo el sentimiento de la injusticia cometida, herido profundamente al punto de amargar su ánimo, llenándole de tristeza y haciéndole sentir su desamparo. ¿Cuántas veces hemos tenido que conversar con personas, esposas a veces, también esposos, hijos, hijas,
que han entrado en un estado aparentemente de depresión. Se sienten amargados, se los ve amargados, se los ve sin nada de ánimo para seguir viviendo. Se sienten desamparados, no hallan el apoyo que ellos quieren encontrar en sus padres, a veces los ancianos, encontrar en sus hijos. Se sienten desamparados, pero también en el ámbito del mundo, el creyente en Cristo procura obedecer a las autoridades, sujetarse a ellas. El creyente en Cristo quiere cumplir con las obligaciones tributarias. Pero ¿cuántas veces nuestra actitud leal a las leyes ha sido como estrellarnos contra una montaña, contra un muro, ante el desequilibrio en el accionar, la injusticia en el accionar de las autoridades? No estamos hablando de todas las autoridades. Tal vez, digo yo, sin tener la menor intención, algunas autoridades han llevado a personas a que se sientan desamparados, sin el apoyo de las leyes ni de las autoridades. Y es una situación muy triste. En el hombre que no tiene temor de Dios, cuando la autoridad lo trata mal, lo lleva a juzgar a todas las autoridades con la misma medida, con la misma regla, de que no sirven. Pero no es así. Tenemos que saber discernir y como personas tenemos que darnos cuenta que es de humanos el errar. Pero qué triste es cuando la autoridad quiere deliberadamente errar para sus beneficios personales. Este hombre estaba completamente en una condición de desamparo. Pero Dios es fiel a su proceder. Dice la palabra suya en 1 Corintios capítulo 1 versos 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nadie es insignificante. Nadie debe sentirse inservible, porque Dios puede usar, como acabamos de leer, lo menospreciado del mundo. Lo débil puede Dios escoger para avergonzar a los fuertes de la tierra. Escogió al despreciado, a Jefté, el hombre que tuvo que huir desamparado, a habitar en medio de los enemigos de su pueblo. Y Dios lo escogió y puso en él su espíritu y lo utilizó para librar a su pueblo en la hora de peligro, en la hora de necesidad. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a saber que nadie en la iglesia es imprescindible, pero todos podemos ser instrumentos de Dios en sus manos. Todos podemos disfrutar de la potencia del Espíritu que está en nosotros. Cuando los ancianos de Galaad fueron a Jefté para pedirle que fuera su jefe, leemos en el verso 6, él en su respuesta reveló y en su actitud para con ellos, reveló las virtudes de su carácter. Un carácter que Dios preparó en la escuela donde ha preparado sus mejores instrumentos. ¿Cuál es la escuela de Dios donde Él prepara sus mejores instrumentos?
es la escuela de la aflicción y la adversidad. Allí fue templado David. ¿Quién ha leído la historia de David, perseguido por su suegro, por el rey Saúl, por los montes, los valles, que tuvo que a veces no poder dormir por la adversidad? Pero luego vino el momento que Dios colocó la corona y lo sentó en el trono. Allí es donde Dios prepara a sus siervos, a veces en largos años de persecución y necesidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus métodos. A veces para tener los reyes preparan a los sucesores a la corona en todo lo posible que pueden, pero Dios los prepara bajo sus métodos. Y no hay cosa más preciosa, mi hermano, dejar que Dios te prepare en su escuela, que Dios tiene su academia, Dios tiene su instituto, Dios tiene su universidad, Dios tiene sus métodos. Y esos son distintos a los institutos, a las universidades y a los métodos humanos. Dice en el versículo 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas. Jefté, entre otras condiciones, reveló ser un hombre de fe. Su mensaje al rey de Amón o a los amonitas demuestra no solo su conocimiento histórico de lo que Dios había dicho en cuanto a esa nación en Deuteronomio capítulo 2, verso 19, sino también demuestra su conocimiento de la palabra, a la vez que fe y confianza a lo que Dios había dicho. Así se revela en los versos 12 al 27. Dos cosas rescatamos de todo esto: que Jefté tenía conocimiento de la palabra, uno, y fe y confianza en lo que Dios dice en esa palabra. Aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar. Podemos llenar la cabeza del conocimiento de la palabra. Tal vez puede llenar nuestro corazón el conocimiento de la palabra. Pero hermanos, aquí entra en juego y en ejercicio la fe y la confianza que debemos tener en esa palabra que Dios nos ha revelado. Se le menciona a Jefté en el capítulo 11, verso 32 de la carta a los Hebreos, en la galería de los héroes de la fe. Hebreos 11 es el capítulo donde se demuestra el poder de la fe, esta gran virtud en la historia de la humanidad, pero no solamente en la historia de la humanidad. La fe es un don precioso dado a los santos, a los cristianos, a los creyentes. Así dice 1 Corintios capítulo 12, verso 9. En Hebreos 11 brillan las personas y las experiencias a la luz de la fe. Allí no brillan por otra actuación, sino por la fe. La mente del escritor a los Hebreos parece estar llena de reminiscencias del pasado. Y a pesar de que no da los nombres cronológicamente, se discierne una intención guiada por el Espíritu Santo. El nombre de 5 jueces nombra Hebreos, capítulo 11. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y Samuel. 5 jueces se nombran con el brillo de la fe. Solo se nombra un rey, a David. Y luego agrupa en una frase esa brillante sucesión de los héroes de la fe. ¿Quiénes? Los profetas. En una sola palabra agrupa a cuántos, los profetas, demostrando que en la mente del escritor había un proceso en la historia de los hombres de Dios. De ello se desprende que la fe fue precisamente en el tiempo de los jueces. La fe brilló en el tiempo de los jueces. Detrás de cada nombre, de cada juez, se esconde una historia personal de fe, muy significativa. La fe parecía más bien haber sido ejercitada en el periodo de los jueces antes que en el periodo de los reyes.
Dios dejó de hablarles y habló solo por los profetas a los reyes. De ahí que agrupa a estos últimos, a los profetas, en uno, a los reyes quiero decir en uno, en David. Eso no quiere decir que la lista ha terminado. Es el principio de una senda de sufrimiento, perseverancia y constante triunfo. La lista de los héroes de la fe no ha terminado, hermano. Dios quiera que vuestro servidor y tú que me estás escuchando estés dentro de esa senda de los héroes de la fe, una senda de sufrimiento, de perseverancia, pero también de permanentes triunfos. Que el Señor bendiga esta reflexión y la que vamos a continuar haciendo de este hombre de fe.